Hermano, Dios te bendiga. Te quiero poner un escenario. Si tuvieras que hacer algo muy importante, de tal forma que si no lo concretaras, si no lo terminaras, miles y millones de personas sufrirían las consecuencias, yo te aseguro que no dejarías ninguna posibilidad de error. De seguro y de cierto que no te darías el lujo de fallar. Si fuera algo tan importante, invertirías en esta empresa, en este asunto, todo el tiempo, el dinero, los recursos, todo el esfuerzo necesario, porque no habría una segunda oportunidad. Justamente eso fue lo que hizo el Señor Jehová en la empresa más importante de la historia de la humanidad, en enviar a su Hijo Jesucristo a morir por nosotros para salvarnos a los viles pecadores. Esto ya te lo he enseñado y predicado, pero quiero insistir sobre este mismo tema. Estamos en la semana 23 de esta serie de la gracia. Nada escatimó. Abre tu Biblia en Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 7. Filipenses 2, del 5 al 7, es una porción muy conocida, pero no sé si vivida. Te lo leo, síguelo con tu vista, no cierres tu Biblia, vamos a seguir meditando ahí. Filipenses 2, del 5 al 7, dice la Escritura: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Hasta ahí, hermano. Cuando uno lee la Escritura y uno está sensible a la voz de Dios, desde que lee uno los versículos, sientes el trato de Dios hacia tu vida. No tengo ningún tapujo en decir una gran verdad, que nosotros somos de una mentalidad mediocre, porque nos vamos conformando y nos vamos estancando en asuntos seculares, en asuntos familiares, en asuntos de trabajo, pero sobre todo en los asuntos espirituales. Pero Dios lo que demanda es otra cosa. Su palabra dice que el Señor quiere que entreguemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Él. Nos pide una entrega total, que dediquemos nuestra vida a servirle a Dios, a hacer lo que Dios le agrada. Y esta expresión, hacer lo que Dios le agrada, la Biblia dice que eso es tener buen juicio. El Señor nos insta porque sabe que nuestra mentalidad es pobre. Por eso la Escritura dice que no nos debemos de conformar a este siglo. Te estoy hablando de la empresa más importante, de cuando tienes que hacer algo importante. El esfuerzo que requiere esa empresa es de acuerdo al trabajo que se va a desempeñar. Para algunas cosas necesitamos un nivel de santidad y para otras cosas otro nivel de santidad. Estoy hablando de la manifestación de la santidad. Mi hermano, el Señor nos llama a que nosotros no nos conformemos. Y la empresa más importante en la historia era salvar al ser humano, que es lo más difícil. Por lo tanto, el Señor Jehová tenía que escoger, ya no te digo lo mejor, sino al mejor. No podía enviar un ángel o a un serafín o a un querubín para salvarnos, aunque sean poderosos. Tenía que mandar a su santo Hijo. La empresa más difícil es salvar al hombre. Aseguro, sin entrar en suposiciones, que hubiera sido más fácil salvar a los ángeles caídos. Si cuando los ángeles pecaron, el Señor Jesús se hubiera convertido en ángel, de cierto que hubiera sido más fácil, porque ellos ya conocían el tercer cielo, ellos ya habían estado allá. Si el Señor les hubiera ofrecido el perdón, ellos muy probablemente lo hubieran aceptado, porque ya sabían a dónde iban a regresar, y en caso de no arrepentirse sabían de lo que se perdían, porque ellos habían estado en el tercer cielo. Pero no, el Señor vino a salvar a los hombres, los que habíamos transgredido sus leyes y voluntariamente habíamos quebrantado su pacto. Jesús no podía escatimar algo.
Hermano, no podía dejar de hacer algo, por muy pequeño que fuera, ni lo mínimo, porque salvar al hombre es la tarea más difícil. Él tenía que guardarse absolutamente puro, que el enemigo nada tuviera en él. Si el Señor Jesús hubiera tenido una rendija, un portillo, una fisura en su vida espiritual, por ahí el enemigo se hubiera metido, porque esa fisura le hubiera dado autoridad. Hermano, eso es lo que nosotros justamente hacemos. Nosotros le damos autoridad al diablo para que nos destruya. Él no te quita las bendiciones, tú se las entregas en sus manos. Nosotros le entregamos las promesas de Dios. El enemigo escudriñó y escudriñó al Señor Jesucristo hasta lo más profundo. Le buscó y le rebuscó, pero nada encontró, nunca tuvo motivo para destruirlo. Ese es nuestro ejemplo. Si Satanás hubiera encontrado un motivo, la cruz se hubiera convertido en la mayor desgracia, no en la mayor bendición. Nosotros, conociendo de Dios, aún así, le abrimos el portón al enemigo para que nos destruya. Y si no lo ha hecho, ha sido por la gracia divina. Por eso esta serie es tan importante. Porque en verdad que parece que nosotros no nos cansamos de fallarle y fallarle y fallarle a Dios. Por eso cada vez admiro más la santidad de Dios, la perfección de Dios. Nosotros vemos cómo el Espíritu Santo derrota a los demonios. Vemos la pureza magnífica del Espíritu Santo de Dios. Su poder es grandioso. Vemos cómo sana a los enfermos y libera a los cautivos. Y en su buena voluntad el Señor nos ha incluido en sus planes para que nosotros vayamos a llevar esa paz que el mundo no les puede dar a los corazones que viven necesitados y que viven afligidos. En su buena voluntad nos da la preciosa oportunidad de proclamarle al mundo que Jesucristo el Señor, que en Cristo hay vida abundante y que Jesucristo vive y reina por los siglos de los siglos. En su bondad el Señor nos incluye. Ahora, estamos leyendo 3 versículos. Si nosotros, fija tus ojos en el versículo 6, si nosotros solamente leyéramos el versículo 6, no tendríamos el compromiso que el Señor nos pone en el versículo 5, nos pone un peso santo en verdad. Mira lo que dice el 5, que hay en nosotros, no en el vecino, en nosotros, ese mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, no en cualquiera, hermano, en Jesús. Para que nosotros que hemos recibido la gracia, apliquemos y llevemos esa gracia a los demás. Practicar el amor que no busca lo suyo. Ese amor no se encuentra en cualquier lado, hermano. Te pregunto, ¿ese amor se encuentra en ti? Te aseguro que en la mayoría de los que se congregan no existe el amor que no busca lo suyo. Por eso hay fricciones en las familias y fricciones entre los hermanos en la fe. Entonces, con tantas fricciones y tanta desobediencia, el versículo 5 se constituye en uno de los versículos más violados, más violentados y menos obedecidos de la Biblia. Porque nosotros no sabemos amar así como ama el Señor Jesús. Pensamos en nosotros mismos. Pero mira el consejo divino, que debemos de ver a los demás como superiores a uno mismo. Escúchame lo que te voy a decir. Y así como practiques el amor, así será tu recompensa. Pero tenemos la vista aquí abajo. Recuerda, grábate en la mente y en tu corazón que mientras tengamos la vista aquí abajo, ese es un veneno que nos va a matar. Porque nos dejamos llevar por lo que nuestros ojos ven. El consejo siempre ha estado ahí, puestos los ojos en las cosas de arriba. Tiene un poco de tiempo una hermana me dijo que nosotros cuando ya volvemos nuestro corazón a Dios, cuando nosotros nos volvemos al Señor, Él nos aleja de la idolatría. Y yo le dije, sí. Dice, entonces, ¿por qué seguimos en lo mismo? Le dije, porque tenemos los mismos ojos. Tenemos que pedirle al Señor que nos cambie la mirada, porque lo que ves es lo que crees. Y tú vas a decir, hermano, ¿cómo se hace eso? Yo no lo sé hacer. Yo te contesto que yo tampoco. Yo te digo que vayas a Dios. Y si me dice, yo ya he ido, pues ve sin pretextos y reconoce delante de Dios que hay otro veneno en tu vida. Ese veneno es este. Señor, todavía me duele y todavía me preocupa mucho lo que los demás opinen de mí. Haciendo caso omiso al consejo de Pablo,
que si queremos agradar a Dios, no podemos agradar a los hombres si queremos ser en verdad siervos de Jesucristo. Pablo leudó todo. Ya no había dónde más predicar el evangelio porque a él no le importaba lo que la gente dijera de él. Jesucristo se paraba delante de los fariseos y les decía sus verdades porque a él no le importaba lo que opinaran de él. Él se enfrentó al mundo religioso, político, económico, social y cultural y a él no le importó nada, hermano. ¿Y sabes por qué no le importó? Porque tenía un amor que no buscaba lo suyo. Cuando nosotros vivamos ese amor y lo tengamos en nuestra propia vida, entonces podremos ser ejemplo a los demás. Podemos decirle, imítame a mí como yo imito a Cristo. Pero si escatimamos algo, escucha la advertencia de parte de Dios. Ese algo que escatimemos lo vamos a perder por egoístas y por vanos. Vamos a sufrir esa pérdida. Jesucristo es el Hijo de Dios, pero hay 1000 teorías alrededor de él. Que si era un extraterrestre, que la tecnología que traía estaba muy avanzada, por eso él podía morir y resucitar. Entonces podía morir en la tierra y resucitar, irse a otro planeta y volver a morir y volver a resucitar. Pero no, mi hermano, esas son puras falacias. El Señor vino a mostrarnos una vida en santidad. Él no tenía ningún compromiso para venir a la tierra. La tierra no era digna de él. Él vino a enseñarnos cómo se vive. Porque allá en el reino de los cielos no va a entrar nada inmundo. Por eso es tan necesario el fuego purificador sobre la iglesia, sobre el pueblo de Dios. Mientras no venga ese fuego, nosotros no vamos a estar limpios delante de Dios. Aunque no nos guste sufrir, tenemos que pasar por el fuego. Otros dicen que viajaba en el tiempo. Hermano, hubiera sido tonto morir en la cruz y viajar en el tiempo. Él se hubiera adelantado 2000 años más, 3000 años, 5000 años más, y hubiera visto que su sacrificio iba a ser inútil para tanta gente, que la tierra, la humanidad iba a estar peor. Pero Jesucristo no era un extraterrestre que andaba por ahí, de cierto que vino a morir por ti y por mí, para que aprendamos a amar como Él ama. El verso dice ese mismo sentir, hermano, no dice como que sintamos interés por los demás. El mismo sentir, de la misma esencia, del mismo calibre, de la misma calidad y de la misma pureza. ¿Tú quieres la gran recompensa? Pues entonces despójate y me tengo que despojar de todas mis suciedades. Te voy a hacer algunas preguntas personales. Quiero que por favor las tomes para ti porque son para ti. ¿Piensas que haces mucho para Dios? ¿Te ha pasado alguna vez por la mente que haces mucho para Dios? Yo te digo que nada haces comparado con lo que hizo el Señor. ¿Alguna vez te has sentido aludido? Nunca serás tan vituperado como mi Señor. ¿Sientes que lo que los demás hacen en alguna ocasión ha sido para ofenderte? Yo te contesto que no eres el centro del universo. Eres un vil mortal. Y te hago otra pregunta. ¿Te sientes víctima de algo? Cuando te sientas víctima, te digo de parte de Dios que te portas como un gusano, pobre y desnudo, porque delante de Dios nada somos. Yo te hago esas preguntas a ti. Y te digo que cuando te sientas algo o te sientas víctima, mires a la cruz. Y que te compares con aquel que estuvo acostado ahí por tus pecados y por los míos. Y si no somos capaces de compararnos con Jesucristo, ¿cuándo vamos a tender a imitar a Cristo? Si no nos comparamos con Jesús, ¿cuándo vamos a imitar a Jesucristo? La cruz, mi hermano, no solamente exhibió a Satanás. La cruz donde Jesús se acostó exhibe todo el egoísmo y toda la dureza de nuestro corazón. Dice aquí que se despojó. El verso 7, obsérvalo, dice, se despojó. Este vocablo es apo, significa fuera, lejos, separación, partida, quitarse, desnudar, hundir, hacia abajo. El Señor nos llama a través del consejo de su palabra a despojarnos del viejo hombre, mi hermano. Pero aquí Jesús nos está despojando del viejo hombre porque en él no había corrupción. Se despojó de sí mismo. Es decir, que él no dejó de ser Dios. Dejó lo que podía ser como Dios para tomar la forma de un hombre. Voluntariamente quiso rebajarse.
Dice una versión que se hizo esclavo de todos. Esto es increíble, nunca lo vamos a entender a cabalidad. La mentalidad llamada mundo nunca va a entender lo que es darse por completo, porque el mundo se da por partes. Por eso esa mentalidad llamada mundo, cuando se mete a la iglesia, es un veneno, porque queremos un amor que no nos haga sufrir, porque queremos ser bendecidos nosotros, primero nosotros, y vamos en contra del mandamiento que Dios nos ha dejado. Mira el verso 6, nada escatimó. El vocablo escatimar es feidomai, significa ahorrar, ser cauteloso, abstenerse en el cumplimiento de los deberes. Significa lenidad, o sea, ser blando o falto de vigor. Jesucristo no escatimó, no fue blando, no dejó de cumplir sus deberes, no fue cauteloso, no ahorró para poder despojarse, quedar hundido, hermano, partido separado, fuera, lejos del Padre. ¿Qué ejemplo tenemos en Dios? Nuestro problema, uno de los problemas es que nosotros escatimamos en entregar lo sucio que tenemos, mientras que el Señor no escatimó al dejar su posición de Dios. No se aferró a eso. ¿A qué te aferras tú? Algunos se aferran al dinero, a una posición, a un hombre, a una mujer, pero Él no se aferró a ser igual a Dios. Hermano, qué difícil es predicar esta porción de la Escritura y explicar lo que es no escatimar el ser igual a Dios. Porque es una posición, porque es una jerarquía, porque es un dominio. El Señor dejó eso para tomar forma de hombre, una raza caída, una especie pecadora y empedernida hasta los huesos. Qué grande es el amor de Dios. Él no estimó el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. ¿A qué te aferras tú? ¿Tú me puedes contestar a esa pregunta? Jesucristo, dice una versión de la Biblia, que se redujo a nada. A nada. Él tomó nuestra forma. Hermano, no tomó la forma de alguien importante o de alguien especial. No, tomó nuestra condición de nada. Porque nosotros somos menos que nada. El Señor no reclamó para sí lo que ya era suyo. Qué cosa tan grande. Qué amor tan grande. Si Él no reclamó para sí lo que era suyo, tú deja de reclamar. Hermano, por el amor de Dios, atendamos el consejo. Él vino a mostrarnos una vida en santidad. El Señor prefirió tomar todos los vituperios. Todos los vituperios cayeron sobre Él. Y dejó de percibir la alabanza celestial que se le rinde todos los días. Prefirió la corona de espinas antes que ese arco iris que lo corona y las guirnaldas espirituales que coronan su ser. Nos mostró lo que es el amor sacrificial. Nosotros debemos hacer lo posible y lo imposible porque nuestro hermano en la fe esté bien. Ese es el ejemplo de mi Cristo vivo. Ese es el ejemplo que el mundo desprecia. Ahora, ¿cuál es tu ejemplo de vida? Tienes que vaciarte, mi hermano. Tienes que dejar que Dios te arranque todo lo que te tenga que arrancar. El Señor Jesucristo se entregó plenamente para que tuviéramos una vida plena en Él. Y vas a tener una vida plena de problemas, de luchas. Claro que sí, pero una vida plena de gozo. Esa es la vida en Cristo. El Señor se entregó completo. Ahora, si nosotros hiciéramos un ejercicio espiritual y viéramos adentro de la bolsa donde guardamos nuestras cosas espirituales, ¿qué hay ahí que nosotros no hemos entregado a Dios? Fíjate, lo que está ahí dentro de esa bolsa es lo que Dios te va a demandar, es lo que Dios te va a reclamar, porque Él nada escatimó. Mira con los ojos de la fe, con los ojos espirituales, ¿qué hay dentro de esa bolsa? Y vas a encontrar la respuesta. Eso que tú veas ahí, es a lo que tú te aferras. Eso que está dentro de la bolsa y que tú no quieres dejar ir, eso es lo que vas a perder. Y quiero que me entiendas, por amor de Dios. Quiero que me entiendas muy bien. No es que si se lo entregas a Dios, no es que lo pierdas. Es cuando tú lo ganas porque ya es tuyo. Dios lo puso ahí. Pero si tú lo pones en las manos de Dios,
es donde el Señor va a poder usarlo y trabajar con eso. Lo que está en esa bolsa, que tú no has entregado a Dios, puede ser el amor por alguien, puede ser un don que no lo has entregado, puede ser un ministerio, puede ser tus hijos. La pregunta es, ¿qué escatimas? Mientras que el Señor nada escatimó. La pregunta es, ¿de qué no te has despojado? Y el Señor se ha despojado de todo. Si hoy te preguntara a Dios, ¿qué es lo que no le has entregado? ¿Qué es lo que no le has rendido? ¿Qué le contestarías, hermano? Te leo una vez más. El versículo 6, el cual siendo en forma de Dios, no escatimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. ¿Pero a qué te aferras tú? ¿A eso que en tu propio sentir te aferres? Eso, el Señor te lo va a reclamar y de eso vas a sufrir pérdida. ¿Oramos, mi hermano? ¿Oramos? El amor de Dios es grande, pero su advertencia es muy seria. Esto es lo que Dios puso en mi corazón para predicarte hoy. Hoy vamos a ir delante de Dios, porque el Señor ya lo sabe. Él no necesita mirar en tu bolsa, en tu costal, para saber qué es aquello que no le has entregado, qué es aquello de lo cual no te has despojado. ¿Qué es aquello que no te has despojado? ¿Soberbia? ¿Es el amor por alguien? ¿Son tus hijos? ¿Es el llamado? ¿Es el ministerio? ¿Es el don? ¿Qué es aquello que hoy sigues escatimando? Que eres cauteloso y que no has cumplido tu deber. Padre, en el nombre de Jesús, mil gracias por tu palabra, Señor. Gracias por ser tan bueno con nosotros y hablarnos una vez más. Pero con tu ejemplo, este es el mandamiento: haya pues entre vosotros ese mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Qué ejemplo tan grande, Señor. Veniste a tomar la forma de alguien débil, no de alguien importante y no de alguien especial, sino de alguien como yo. Te despojaste a ti mismo y tú nos pides que nos despojemos de toda la corrupción que hay en nosotros. Por eso es necesario el fuego purificador sobre tu iglesia, sobre tu pueblo. A veces sentimos que hacemos mucho para ti. A veces sentimos que somos aludidos. A veces sentimos que hacen las cosas por ofendernos y a veces nos sentimos víctimas. Y delante de ti nada somos. Tenemos que mirar al Calvario y compararnos con Jesús, que estuvo acostado ahí. Primero con Jesús, para después buscar parecernos a Cristo. Mi hermano, mi hermana, ¿qué hay ahí en esa bolsa? ¿Te vas a esconder detrás de las hojas de higuera? ¿O le vas a decir al Señor, esto yo lo he escatimado, de esto no me he despojado, hoy lo pongo en tus manos, Señor, para que funcione en verdad, para que en verdad sea de bendición? Hoy te lo entrego, Señor, y hoy es cuando lo gano. Gracias por tu palabra, Señor. Es muy difícil explicar lo que es que tú no hayas escatimado el ser igual a Dios como algo a que aferrarte, porque es una posición, es una jerarquía y es un dominio que tú dejaste para venir a tomar la forma de hombre de una raza caída, rebelde hasta el tuétano de los huesos. Gracias, Señor, porque nunca dejaste de ser Dios, jamás. Lo que dejaste fue aquello que tú podías hacer como Dios, porque no eres tramposo, porque tú no vas en contra de tus propias leyes. Gracias, Señor. Yo te alabo y te bendigo por tu palabra, y te alabo y te exalto porque tú eres Dios. Muchas gracias, Señor. Hablé lo que pusiste en mi corazón, para gloria de tu nombre. Gracias, Señor.
Jesús de Nazaret.